evento creo que bastante interesante desde el punto de vista global de la cultura, como son los premios Princesa de Asturias, pero aquí en la huelga tenemos también otro acto también importante, interesante, con la periodista Soledad Gallego Díaz Fajardo, que, como todo el mundo sabe, además de periodista, fue directora del País durante año y medio y está también en la cadena SER colaborando y sobre todo sigue escribiendo como buena periodista todos los domingos. Los que leemos El País, hay un cuadernillo que se llama Ideas y que ahí tiene siempre, permanentemente los domingos, un excelente artículo en la línea de siempre tan razonable y tan desde el punto de vista periodístico y crítico, pero muy constructivo siempre. Entonces, Soledad Gallego Díaz Fajardo nos va a hablar de España y Europa frente al pesimismo. Ese es el título de su charla y conferencia, y sobre todo ella quiere hacerlo más o menos en media hora y después establecer un buen debate, si fuera posible, con la mayoría de vosotros. Ella ya os voy a comentar. Y en la mesa también está, como sabéis, este es un acto que está organizado por la Universidad de Oviedo, Cauce Nalón, el Ayuntamiento de Langreo y la colaboración de la Nueva España. En la izquierda está Francisco Torre, que es concejal del Ayuntamiento de Langreo y que después va a decir unas palabras de eso. Pero antes habíamos coincidido, Soledad y yo, y lo comentamos, que merecía la pena dedicarle unos minutos, unas palabras nada más a Emilio Ontiveros. Justamente Emilio Ontiveros fue en su momento el que me pasó el teléfono de Soledad Gallego Díaz para que viniera ella aquí. Soledad me dijo, cuando la llamé, que en unos días la iban a nombrar directora del País y que la llamara, iba a estar año y medio y que después que la llamara. Bueno, efectivamente la llamé después, pero en esta ocasión ya fue otro de los grandes, de los que permanentemente está aquí, que es José Álvarez Junco, que les está dando clases de historia a un grupo de periodistas importantes de este país, y Álvarez Junco me dijo, yo la veo, y dije, bueno, pues nada. Y entonces el lunes pasado hubo un acto de reconocimiento y de homenaje a esa persona tan importante que fue para todos en este país como era Emilio Ontiveros. Soledad era también muy amigo, y estaban colaborando y trabajando juntos durante mucho tiempo en el País. Ya nos va a contar alguna cosa de ellas. Y efectivamente el lunes pasado lo que se decía de él era lo que, yo en su momento dije, que era esa persona tan generosa que se le podía llamar a cualquier momento y te daba siempre... un momentito, vamos a apagar esto porque... Bueno, esperamos que eso. Bueno, entonces... Y bueno, lo que os comentaba, que en cualquier momento se le podía pedir cualquier cosa y él siempre accedía voluntariamente a facilitar todo tipo de eso, y sobre todo es que además tenía esa actitud tan humilde del sabio que lo único que podía generar era, digamos, entusiasmo y demás cuando venía a explicar cualquier cosa económica, y siempre desde una perspectiva para ayudar a la mayoría de ciudadanos que comprendieran bien perfectamente las ideas, y que él siempre se definía a favor de la mayoría ciudadana y contra la desigualdad, ¿no? Entonces, ese acto, que fue un homenaje que Soledad no pudo estar porque estaba atendiendo un tema familiar, pues fue un acto, creo que,
como visteis y seguisteis El País, y después un artículo que le dedicaron y demás, bueno, pues fue un acto de reconocimiento a esa figura que es imprescindible. Y Soledad, como trabajó con él en los temas del propio país, pues tiene alguna anécdota que contar de él que nos vendría, yo creo que vendría bien para antes de empezar el acto comentar. Si te parece, Soledad. Claro. Yo trabajé con Emilio Ontiveros más de 30 años. Sí, ¿así mejor? Más cerca. Mejor, más cerca. Sí, eso. A ver, ¿así? Eso, sí. Así mejor, vale. Digo que trabajé muchos años con Emilio Ontiveros y Emilio ha sido una desaparición, una pérdida brutal para sus amigos, pero es una pérdida importantísima para el país en su conjunto, porque Emilio Ontiveros era una persona que ayudaba a mejorar al país, ayudaba su permanente esfuerzo, su capacidad de análisis, su preparación, su dedicación permanente en los temas de la economía española y en cómo, estudiándola, pero también viendo cómo se podía mejorar, cuáles son los elementos que podían hacer más fuerte este país. Yo creo que le deberíamos estar todos muy agradecidos al trabajo extraordinario que hizo y estar todos profundamente apenados porque su desaparición ha puesto un vacío, un agujero impresionante. Los amigos, yo no puedo ver una foto de él todavía sin que me dé un vuelco el corazón, pero yo quiero también recordarles a todos que todos tenemos una deuda de gratitud con él, aunque muchos no lo sepan, aunque muchos no sean conscientes. Una parte de conocimiento de lo que sucede en este país la tenemos gracias a él. Y yo creo que eso es algo, el conocimiento que nos ha aportado a todos, algo que le tenemos que estar siempre muy agradecidos. Yo creo que yo no lo olvidaré nunca y yo creo que nadie que le conoció le podrá olvidar. Y los que no le conocieron deberían de ser conscientes de lo que supone su desaparición para todos. O sea que... Bueno, y como efeméride positiva también comentar que hoy justamente hace 40 años que por primera vez la izquierda gobernó en este país. Nada más. Y con nosotros está, como decía Francisco Torres, en representación del Ayuntamiento de Langreo, en la universidad. Ya me había comentado que hoy no puede estar aquí por los premios Príncipe de Asturias. Y bueno, Francisco, en nombre del Ayuntamiento. Buenas tardes a todas y a todos. Disculpad a la alcaldesa porque dijo Kiko, hoy está en el acto por excelencia de Asturias, pero ¿qué queréis que os diga? Yo para mí el acto por excelencia lo tengo hoy aquí en la Casa de la Huelga, porque sinceramente este es de los momentos gratos que la política te da la oportunidad, y a mí en estos momentos me está dando la oportunidad de conocer en persona a Soledad Gallego Díaz, que la sigo por la radio con esos comentarios tan breves que hace, pero que tienen tanto mensaje, y encantado de la vida de estar aquí con todos vosotros representando el Ayuntamiento de Langreo. Yo ya no os digo más porque yo creo que lo que interesa y es escuchar a Soledad, y gracias a todos y a Cauce Galón por la invitación y a los asistentes por acudir a este acto. Bueno, yo os voy a dar unas pinceladas del currículum de Soledad, breves. Nació en Madrid, su padre era matemático, represaliado de la dictadura, también es una comprometida desde siempre. Vivió 2 años de su infancia en Estados Unidos, donde su padre fue profesor, y inició simultáneamente sus estudios en la Escuela Oficial del Periodismo de Madrid y en la Facultad de Filosofía de Letras de la Universidad Complutense. Pero abandonó esta última porque empezó a trabajar a los 19 años en la agencia Piresa, donde fue despedida años después por participar en una huelga en defensa de la independencia profesional convocada por la Asociación de Prensa Madrileña. Pasó a la revista semanal de Cuadernos para el Diálogo, publicación en la que permaneció hasta su cierre, en 1978. Ingresó en El País en 1976
primero como colaboradora especializada en formación política y en 1978 ya como redactora de la plantilla. Desempeñó la función de cronista parlamentaria durante los momentos más intensos de la transición. Fue junto a Federico Abascal y José Luis Martínez quien consiguió el borrador de la Constitución española. A finales del 79 se hizo cargo de la corresponsalía del país en Bruselas. Su experiencia en el terreno de la información internacional se completó en esa década con otras 2 corresponsalías en Londres y en París. De vuelta a la redacción central fue nombrada su directora y luego director adjunto del diario, cargo que ejerció durante 5 años con Juan Luis Cebrián y con Joaquín Estefanía Moreira. Más tarde desempeñó las corresponsalías en Nueva York y en Buenos Aires, antes de volver a ocupar el cargo de directora adjunta, esta vez junto a Jesús Ceberio. Entre medias ejerció como defensora del lector. Desde el 2018 a julio del 2020 fue directora del diario del País. Actualmente escribe una columna de análisis político en la edición del domingo del mismo diario y colabora en los 2 comentarios semanales en programa de Hora 25 de la cadena SER. Ha obtenido y ha recibido de los mayores premios desde el punto de vista del periodismo y de la comunicación que se dan en este país, como el del Salvador Madariaga, Cirilo Rodríguez, Francisco Cerecero, Ramón Rubial, Margarita Rivier, Rodríguez Santamaría, Ciudad de Málaga y el de Ortega y Gasset por la trayectoria profesional. Nos va a hablar, como decía, de España y Europa frente al pesimismo. Yo voy a decir una mínima idea de lo que quiere plantearnos, ¿no? Dice Soledad, la falta de consensos entre partidos políticos y entre comunidades autónomas puede impedir que se pongan en marcha reformas de gran calado que son imprescindibles y que pueden desdibujar el papel que nuestro país ha empezado a desempeñar en el seno de la Unión Europea. Nada está, sin embargo, decidido y nada justifica el formidable pesimismo que se empieza a reflejar en todas las opiniones públicas, con el riesgo de que ello supone para la buena marcha de la democracia, un sistema que exige confianza y un cierto optimismo. Cuando quieras. Sí, muchísimas gracias, Kiko. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Tiene razón, Kiko, que yo soy una persona que cree que el pesimismo es un riesgo, un peligro. El pesimismo, con el carácter que está adoptando, es un peligro para el futuro de la democracia en España y en el mundo, ¿no? Yo voy a ver unos pocos datos de algunas encuestas que se están celebrando. Es la mitad de los europeos de la Unión Europea, el 49%, piensa que las cosas van en la mala dirección en sus propios países y también van en mala dirección en la Unión Europea en su conjunto. Solo 4 de 10 cree que la situación será mejor en el futuro. Y la mayoría cree también que sus hijos experimentarán más dificultades de las que experimentaron ellos mismos. Este sentimiento de pesimismo tan grande que hay, este pesimismo social, es nuevo, porque hasta hace muy poco los países europeos eran países orientados hacia el futuro y estaban motivados por la idea de progreso. Creían que el progreso significaba que podía ir mejorando siempre un poco más, que habría más crecimiento económico siempre, que se aumentaría la riqueza siempre, que habría mayor desarrollo cultural y que la democracia y la libertad serían siempre cada vez más fuertes, cada vez más sólidos, que cada vez los sistemas de salud serían mejores, cada vez aumentaría la expectativa de vida y que cada vez habría más igualdad, más juego limpio dentro de las sociedades. Sin embargo, parece que todo eso ha desaparecido un poco de las expectativas de los europeos. Y esta especie de pesimismo cultural está ahora compartido por una parte muy importante de la población, al margen de que sean hombres, mujeres, tengan un nivel educativo mayor o menor, o tengan mayor o menores ingresos, ¿no?
Es cierto que afrontamos todos problemas que son muy serios, ¿no? El cambio climático, la prevalencia absoluta de la tecnología cada vez más patente y más potente, los ataques terroristas que han existido, la guerra que habíamos pensado que nunca ya se iba a producir en Europa y que acaba de llevar, está presente y además sin expectativas de acabar pronto en Ucrania. Yo creo que todos estos factores hacen que ese pesimismo tenga un sentido. O sea, no es una locura el que la gente tenga esa sensación de que todo va un poco peor, que hay una mayor desigualdad, porque es cierto que eso es verdad, existe una mayor desigualdad de la que existía hace 30 o 40 años, no solamente en la sociedad española, sino en el conjunto de las sociedades europeas en su conjunto, ¿no? Pero en principio este sentimiento de pesimismo está también muy vinculado, creo yo, con un sentimiento de insatisfacción política, de la sensación de que la insatisfacción personal, ¿no? Porque una serie de cosas que no puede, que crees que van a ir peor, pero también una insatisfacción muy grande con la vida política de su propio país y de la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Es posible que ese pesimismo también, digo yo, a veces pienso, porque es verdad que cuando ves las encuestas son más pesimistas las personas mayores que la gente joven. Y a veces pienso que también, a lo mejor, ese pesimismo que ahora está tan patente en Europa, a lo mejor es también consecuencia de que cada vez la población europea es más vieja. Somos cada vez más pesimistas, pero deberíamos tener cuidado con esa tendencia cuando la gente es mayor, de pensar que las cosas siempre fueron mejor antes, porque no es verdad. Para empezar, no es cierto, ¿no? Lo que más hace que aumente el optimismo, lo que más hace, creo yo, lo que más hace que las sociedades se sientan optimistas es la cohesión social. Cuanto más cohesionada está una sociedad, más piensa que puede hacer frente al futuro con mayor tranquilidad. Y yo creo que eso es uno de los problemas que afrontamos, esa especie de falta de cohesión social que se va produciendo y que al percibirla nos hace también ser también más individualistas cada uno, ¿no? Y eso a su vez no aumenta el optimismo, sino al revés, nos hace más pesimistas. Cuanto más individualistas somos, menos posibilidades percibimos de mejorar el futuro, ¿no? En este momento, ¿cuáles son las cosas que hacen a la gente ser más negativa? Pues claro, evidentemente la desigualdad económica, la crisis económica, ¿no? La guerra, fue la pandemia en su momento, aunque la pandemia, pues veremos, debería tener y ha tenido también otro efecto distinto, ¿no? Pero también hay un problema muy importante que es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración y cómo se utiliza políticamente como un argumento para provocar todavía más insatisfacción en los sectores de la población. Y ese es un elemento extraordinariamente peligroso porque ayuda y fomenta los populismos de una manera extraordinaria y sobre todo también los partidos de extrema derecha que encuentran en los temas de inmigración una especie de pozo del que sacar continuamente informaciones falsas, que es una cosa de la que hablaremos después, que ayudan también y que provocan también esa especie de pesimismo y de angustia que parece sufrir en este momento la gente, ¿no? Esta falta la gente no percibe que participe en la vida política, lo percibe menos. Según las encuestas, no solamente en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, hay un sentimiento de que se participa menos en la vida política y eso también yo creo que es un peligro, porque la participación política ayuda
a mejorar tu idea de cómo va a ser el futuro, porque tú eres parte de ello, tú vas a participar en ello y obviamente tu esfuerzo va a producir un resultado positivo, ¿no? Si tú crees que tú no participas en eso, son otros los que lo están haciendo, tú no tienes nada que ver con lo que se está sucediendo, pues el pesimismo encuentra todavía mayor sentido, ¿no? Los pesimistas yo creo que tienen más insatisfacción política que nadie, ¿no? Y esa insatisfacción política la vuelcan más en los populismos, ¿no? Y en cada vez un rechazo mayor de la idea europea. Yo creo que eso es una de las cosas también más peligrosas que están sucediendo en Europa, porque me van a dejar que haga una defensa apasionada de la Unión Europea. Fui corresponsal en Bruselas, como acaban de recordar, fue la primera corresponsalía que tuve como periodista, como corresponsal. Llegué sin saber mucho de la Unión Europea y me convertí en una apasionada de la Unión Europea. Es un instrumento muy extraño, porque no es una federación, no es una confederación, no tiene una estructura que puedas comparar o que tenga precedentes dentro de la construcción política en ningún lugar del mundo. Es una cosa totalmente extraña desde el punto de vista de su creación y de su formulación, y sin embargo yo creo que es uno de los instrumentos más geniales de los que se han dado, de los que nos podíamos haber dado los europeos a nosotros mismos. Una organización que tiene evidentemente muchísimos problemas en este momento, pero que aún así demuestra su interés y su capacidad y el modelo que ofrece al resto del mundo, que es distinto y desde mi punto de vista mejor que el que pueden ofrecer otro tipo de organizaciones sociales, políticas, ¿no? La Unión Europea tiene, lo ha demostrado con la pandemia, ¿no? Se dice, bueno, la Unión Europea está en sus peores momentos, la Unión Europea no puede funcionar con 27 países, la Unión Europea está paralizada a la hora de tomar decisiones, la Unión Europea no va a ser capaz de competir en el mercado mundial ni con Estados Unidos ni con China, la Unión Europea está en declive. Pero cuando llega la pandemia y de repente, inesperadamente, todos nos encontramos afrontados a algo que es superior a nuestras propias capacidades, es la Unión Europea la que organiza nuestra defensa contra la pandemia. Ha sido la Unión Europea la que ha permitido comprar las vacunas con un precio inferior, negociando, porque claro, negocias en nombre de 500 habitantes, ¿no? De 46 millones de habitantes. Es una fuerza impresionante. Ha sido la Unión Europea la que ha impulsado la investigación inmediatamente, ha sido la Unión Europea la que ha sido capaz de poner en marcha después los fondos de la nueva generación, que es algo que decías, es imposible que la Unión Europea, durante muchísimos años se ha dicho, la Unión Europea no será capaz nunca, porque Alemania se opondrá, de mutualizar la deuda, ¿no? de tener deuda europea, ¿no? Eso no lo hará nunca. Pero lo ha hecho unos bonos para conseguir lo que se llaman las Next Generation, ¿no? Dinero, una cantidad bien notable de dinero que es deuda europea, no es deuda de cada uno de los países, es deuda de la institución europea, por primera vez, para permitir salir de la pandemia. Y eso son cosas inconcebibles hace relativamente poco y que yo creo que deberían tenernos maravillados en lugar de tan apesadumbrados. La pandemia obviamente ha sido terrible por la cantidad de víctimas que ha dejado, del daño enorme que ha producido en vidas y también desde el punto de vista económico, pero la pandemia ha abierto al mismo tiempo unas capacidades que solamente tiene la Unión Europea, que deberíamos estar atentos. Estamos muchas veces perdidos en nuestros debates internos y no nos damos cuenta de lo que va pasando en Europa. Deberíamos estar muy atentos porque yo creo que en nuestro futuro el pesimismo o el optimismo
depende de Europa, no va a depender tanto de lo que seamos capaces de hacer nosotros, aunque ahora veremos de nuestra parte también es terrible en ese sentido, pero la verdadera sensación de que podremos salir de la guerra en Ucrania, que podremos hacer frente a los terribles desniveles de desigualdad que se han ido produciendo. La única manera que tendremos de hacer frente a las grandes, extraordinarias, brutales multinacionales, como ahora con Musk comprando Twitter, ¿no? Él ha dicho, ha comprado Twitter y ha dicho, el pájaro va a volar en libertad. Y la Unión Europea le ha dicho inmediatamente, el pájaro volará de acuerdo con nuestras reglas. Es que eso es fundamental. O sea, si no es Europa, no va a ser nadie capaz de hacerlo. No parece que Estados Unidos está en una situación también profundamente complicada, con un presidente como Joe Biden, que es muy mayor, con la posibilidad de que Donald Trump sea candidato de nuevo por los republicanos y sin tener nada claro quién sería el nuevo presidente de los Estados Unidos. No es fácil. Estados Unidos tiene evidentemente un papel mundial importantísimo y lo está demostrando ahora en Ucrania, ¿no? Si la fortaleza militar de Estados Unidos en Europa tampoco hubiera sido capaz de hacer frente a Rusia en la guerra de Ucrania, pues Estados Unidos sigue siendo un elemento fundamental en estos asuntos, pero es Europa la que tiene la capacidad y los principios, las ideas con las que creció, con las que se fundó, con las que ha ido creciendo, las ideas que permitirán, yo estoy convencida, hacer frente a multinacionales como las que se están creando ahora, totalmente desprovistas de control y peligrosísimas desde el punto de vista de las libertades y desde el punto de vista de la desigualdad y de la información, porque son tres elementos que se concentran en 3-4 empresas en todo el mundo. El poderío que van a tener ya lo tienen, pero puede ser extraordinario. Por eso es tan importante que Europa haya dicho que el pájaro vuela de acuerdo con nuestras normas. No vamos a dejar en Europa que Twitter se convierta en un lugar de engaño permanente. Ya hay, de acuerdo, ahora hay muchísimas cosas en Twitter que van y vienen, que están mal, pero que se utilice intencionadamente para destruir la confianza de los ciudadanos, como podría suceder, eso sería terrible. Eso sería verdaderamente terrible. Y por eso hace falta instituciones capaces de hacerle frente. Y las únicas instituciones, desde mi punto de vista, capaces de hacer frente a ese nuevo poderío son las europeas. Estemos atentos a Europa y veamos qué otras cosas vamos siendo capaces de hacer, porque además lo que hace Europa es también lo que ayudamos a hacer nosotros, ¿no? Son los países, claro que no somos el país fundamental de la Unión Europea, pero cada vez tenemos más papel. Una de las cosas que ha sucedido también con la pandemia y con la crisis energética es que España ha jugado mucho mejor esta vez sus cartas, esta vez ha sabido participar del debate de otra manera. España en este momento, no lo decimos, pero hemos acogido a 140.000 ucranianos. O sea, no se dice pero España ha sido solidaria con el resto de Europa, ¿no? Y en un momento dado de muchísima tensión ha dicho no, nosotros somos capaces de traer a 140.000 ucranianos y darles acogida en España. Es muy importante hacer unas cosas así, porque eso al mismo tiempo hace que tú también tengas más peso en Europa, seas un socio más fiable. Tú también ayudas cuando pasa algo que está muy lejos de tus fronteras, ¿no? Yo creo que la atención que teníamos que prestar a Europa es enorme, porque yo estoy firmemente convencida que el futuro y el optimismo, o que caigamos definitivamente en ese pesimismo, será a través de Europa, a través de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que, no sé pues, como voy de tiempo, pero no quiero tampoco pasarme mucho en pero el fatalismo no es, lo escribí el otro día en una columna,
no es, está siendo provocado. O sea, a través de las series, tenemos la impresión de que, bueno, es que nos sentimos cada vez más fatalistas y cada vez más pesimistas porque los datos reales nos llevan a eso. Bueno, los datos reales obviamente no son los mejores, está claro. Pero esa sensación tan grande de que del fatalismo lo que lleva es a la desmovilización, a no hacer nada, puesto que es imposible mejorarlo, ¿por qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a hacer nada? Eso se está instrumentalizando de una manera consciente y voluntaria y organizada por poderes determinados que quieren conseguir, que lo están intentando reiteradamente a través de las grandes redes sociales, convencernos a todos de que nada tiene remedio. No tiene remedio el cambio climático, no tiene remedio la desigualdad, no tiene remedio cuando aparecen las enfermedades, nada tiene remedio. Lo único que puedes hacer es protegerte tú mismo, individuo a individuo. Pero eso destruye las sociedades y eso permite que los poderosos nos destruyan o realmente nos dominen de una manera muchísimo más evidente que si nosotros creemos en nuestra propia capacidad de decir no. ¿Cómo que el otro día me contaba la hija de una amiga mía que su profesor en la universidad está estudiando ciencias de medio ambiente? Su profesor le había dicho que, total, el cambio climático ya estaba tan avanzado que no se podía hacer nada en contra, ¿no? Y yo le dije, ¿tú qué hiciste? Me dijo, nada. Digo, ¿cómo que nada? Debías haberte levantado y me le he dicho, eso lo dirá usted, que tiene 60 años y que está amargado de la vida, pero yo tengo 22 o 21 y por supuesto que no voy a dejar que eso pase, ¿no? Pero no puede ser. ¿Cómo aceptar eso? ¿Cómo aceptar que no se puede hacer nada? Eso es verdaderamente es una de las cosas más peligrosas que yo creo que existen en este momento en relación con el optimismo y el pesimismo, es el fatalismo. Eso es todavía lo realmente más peligroso, ¿no? El ser pesimista es casi razonable en algunos momentos, pero pensar que nada tiene solución es regalarles tu independencia, es regalar la libertad. Yo creo que eso es una cosa francamente peligrosísima, ¿no? Y por último, una mera mención al tema de aquí en España, por si sale el debate, por si quieren ustedes también hablar de algunos temas de aquí de España. Claro, el problema con España es que es el deterioro de las instituciones, que lo estamos viendo todos los días. Ahora otra vez seguimos con el Tribunal Constitucional o con el Consejo General del Poder Judicial. El deterioro de las instituciones que forman parte se convierten en un arma electoral es una de las peores cosas que nos puede pasar, porque eso tiene un coste. No puede uno creerse, los políticos dicen, no, yo luego lo arreglo. No, eso no se arregla. Cuesta muchísimo arreglarlo. Una vez que se ha perdido el prestigio del Tribunal Constitucional, una vez que la gente desconfíe de la justicia y de los jueces, eso es muy difícil recuperar. Y eso hace también sociedades peores. Las sociedades democráticas necesitan un cierto nivel de confianza en sus propias instituciones. Si no confías en ellas, la democracia al final es menos fuerte y al final termina dejando paso a movimientos autoritarios que dicen yo lo voy a solucionar. Las instituciones no, lo soluciono yo. Eso es el mayor riesgo que tenemos también en España, que es el deterioro de las instituciones. De eso deberíamos exigir a nuestros políticos de todos. No quiero ya decir el PP o el PSOE o Unidas Podemos, lo que sea. El respeto a las instituciones, el proteger las instituciones de esa lucha a navajazos debería ser una exigencia nuestra a todos nuestros representantes. No pueden ustedes hacer eso. No pueden hacer eso porque el daño que nos van a provocar es un daño enorme y no nos lo merecemos. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada para poner en peligro las instituciones. Los ciudadanos no estamos haciendo nada que ponga en peligro las instituciones. Es un juego político que no tiene ningún sentido y que es realmente peligroso desde mi punto de vista. Pues yo creo que tampoco quiero pasarme y que hemos dejado una serie de temas aquí para poder conversar entre todos sobre el pesimismo, el optimismo, la Unión Europea, el deterioro de las instituciones, el fatalismo. No sé si ustedes quieren participar en la conversación sobre esto, yo estaré encantada
Si quieren yo sigo, pero me gustaría más oírles también a ustedes, ¿no? Bueno, pues nada, ahora ya, como Soledad dice, la conversación se amplía a todos los presentes y vais pidiendo la palabra y establecemos, ¿no? Se establece la comunicación. ¿Pero cuánto hablaba? ¿20 minutos? Algo más, pero bueno. Algo más. Bueno, no importa, pero... Entonces, bueno, eso, solicitar palabras y ya. Muy bien, Juan. Buenas tardes, le agradezco mucho sus palabras, le agradezco mucho las ideas que ha soltado aquí. Y estoy, digamos, parcialmente de acuerdo, se me ocurren muchas preguntas con lo que usted dice. Y digo parcialmente de acuerdo por dos razones, ¿no? Se me ocurren muchas preguntas, pero voy a lanzarle dos. Una simplemente relacionada, digamos, con la titularidad, con el título de su conferencia, pesimismo, y lo otro con la Unión Europea. Referido al pesimismo por edad, que nos vemos ya, creo que somos la primera generación de españoles que no hemos conocido una confrontación social de guerra. La única, en muchos años, en siglos. Yo pertenezco a la primera mitad del siglo pasado, he vivido las vicisitudes de la sociedad, y si hacemos una, digamos, historia comparada, cuando habían transcurrido 20 años del siglo pasado, había habido ya la primera confrontación en Europa, que fue tremenda. No solamente era pesimismo, era terrorífico todo lo que pasó. Ahora creo que el pesimismo del que usted habla nos lo están inyectando. Cuando uno sale y está con sus amigos, no hay ese pesimismo. Yo creo, hay preocupación, yo tengo mucha preocupación. Creo que lo más importante de todo es que nos están preocupando, y nos están preocupando esas fuerzas que efectivamente empieza con el reaganismo, el thatcherismo, y viene ahora con esta liberalización brutal que nos están diciendo que se va a acabar todo y que no tenemos nada que hacer, nos están sacando de la participación social. Yo recuerdo una conferencia que hubo aquí de Antón Costas, que hablaba de que necesitamos un nuevo contrato social, porque con la socialdemocracia se había roto. Es cierto que eso ha ocurrido, pero creo, y no soy pesimista, estoy preocupado, que eso puede tener arreglo. Puede tener arreglo porque la sociedad puede reaccionar, y aunque seamos viejos no somos tontos. Esa era la primera percepción. La segunda está relacionada con Europa, y quería que usted me diese una opinión, o cómo ve lo siguiente. Europa está ahora, digamos, apoyando una confrontación, que es la confrontación ruso-ucraniana, ayudando a los ucranianos, pero que está produciendo unas tensiones y unas alteraciones dentro de la Unión Europea que no sabemos cuánto tiempo pueden estar, digamos, cuánto tiempo pueden durar. No sé si eso va a producir una crispación que pueda ir a terrenos, nos están hablando de una guerra larga. Quería saber, Estados Unidos tiene una guerra limitada, da un determinado tipo de armas. Esa guerra limitada, ¿cómo nos va a nosotros, a nuestra vieja Europa, que tenemos muy poca capacidad, muy poca capacidad política, la tenemos económica, política, ¿cómo nos puede afectar a esta cohesión europea que está viéndose amenazada? ¿Cómo cree que con estos acontecimientos se puede dar eso? Muy interesantes las dos cosas que plantea, ¿no? De la primera, que decir, una generación que no ha vivido una confrontación, ¿no? Eso, muchas veces, el otro día lo contaba alguien en un libro, una cosa que dice el hijo de Miguel Ángel Aguilar, que es editor, dijo una vez en público, y la frase ha quedado ahí para que lo veáis y tal, que es curioso que la novísima generación admire más a sus abuelos que lucharon en la guerra civil que a sus padres que hicieron la transición, ¿no? Cuando, al fin y al cabo, ¿no? O sea, los que hicieron la guerra civil fue un sufrimiento enorme para todo el mundo, y la transición, más o menos, saldrían cosas mal y tal, pero tampoco provocó sufrimiento, sino lo mejoró, evitó el sufrimiento, ¿no? ¿Cuánto durará la capacidad de la Unión Europea para hacer frente a algo como la guerra de Ucrania? Yo creo que va a durar, claro, yo soy optimista,
Sí, yo creo que, claro, es muy complicado porque la guerra de Ucrania tiene una serie de consecuencias también energéticas, etcétera, ¿no? Y de coste económico brutal, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto dice, no, Europa va a flaquear, Europa no va a ser capaz de resistir? Pues si no somos capaces de resistir, porque esta guerra tiene una cosa que yo he repetido varias veces, que es una frase de Manuel Azaña, que a Manuel Azaña le dijeron un día, está usted en guerra, está usted haciendo la guerra, y dijo, no, a mí me la hacen, ¿eh? Yo no hice la guerra, me la hacen, ¿eh? Si me la hacen, obviamente no tengo más remedio que participar en ella, ¿no? Pero Ucrania no invadió Rusia, ¿eh? Como también le preguntaron una vez a Clemenceau, habría que explicar a ver muy bien cómo empezó la Primera Guerra Mundial, y dijo, en cualquier caso, Bélgica no invadió Alemania, ¿eh? Bueno, pues exactamente, en cualquier caso, Ucrania no ha invadido Rusia, ¿no? O sea que eso es un hecho no discutible, ¿no? Entonces, es importante que Europa lo recuerde permanentemente, ¿no? O sea, Ucrania no está en guerra porque quiera, Ucrania está en guerra porque le han forzado a estar en guerra, y deberíamos ser capaces de sostenerles, mientras ellos quieran, por supuesto. Ellos son quienes deben marcar el momento de la negociación, ellos son los que deben valorar hasta qué punto luchan y en dónde, ¿no? Pero mientras ellos quieran luchar, yo creo que Europa les sostendrá, les apoyará. Porque nos jugamos todos mucho. Porque puede parecer que es una cuestión que está muy lejana, que no tiene que ver con nosotros, que en el fondo que más da, pues que los ucranianos prescindan de media parte de su país, ¿por qué no? O sea, al fin y al cabo, bueno, al fin y al cabo es justamente al fin y al cabo. Si al fin y al cabo aceptamos esas cosas, al fin y al cabo terminaremos otras muchas, aceptaremos otras muchas. Hay un momento dado en el que hay que decir, yo me defiendo, los ucranianos se defienden, y yo creo que la Unión Europea, estamos todo el rato hablando de que va a ser un invierno durísimo, pero eso es también una parte de todo lo que está rodeando esto, ¿no? La sensación de transmitir continuamente esto es un desastre, no vamos a resistir, el invierno va a ser insoportable, nos vamos a morir de frío, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir... Bueno, pues no, ni nos vamos a morir de hambre, ni nos vamos a morir de frío, ni nada de todo eso. Habrá un invierno complicado, por supuesto que sí, sobre todo en los países que están más cercanos y que sufren más la ausencia de energía. Habrá que hacer un esfuerzo para proporcionarle a Alemania y a los otros países que están en una situación más complicada, ayudarle en lo que también es por primera vez, ¿no?, países del Mediterráneo que podemos ayudar a Alemania. Bueno, pues siempre había esa especie de cosa que se mantenía siempre, esa especie de nube que había ahí, ¿no?, que era que los mediterráneos éramos unos desastres y siempre tenía que venir a Alemania a echarnos una mano. Bueno, pues esta vez resulta que los demás podemos echarle una mano a Alemania, hagámoslo, por supuesto, solidaridad europea. Yo creo que resistiremos porque la cosa no es tan terrible como nos están anunciando. Yo creo que eso forma parte de la guerra de propaganda. Una palabra más. Ojalá. Sí, Aida. Bueno, pues yo soy también de las optimistas. Bien. Porque seguramente que es que la cultura con la que yo crecí es la cultura de te lo consigues tú o no va a venir nadie a regalártelo. Porque creo que perdimos esa cuestión. Ahora parece que es todo fácil, que puedes tener muchas posibilidades, tienes muchos recursos a tu disposición y muchas cosas que te hacen pasar un poco, ¿no? Yo siempre entendí que en la sociedad todos tenemos una responsabilidad como ciudadanos y que debemos de luchar por tener una sociedad mejor. Y sin duda ninguna que la democracia es el único sistema mejor. Entonces, ¿qué es lo que realmente está determinando que seamos tan apáticos, que seamos tan lo digo desde el punto de vista de la educación? Por ejemplo, los medios de comunicación, yo observo que grandes medios que tienen una influencia enorme en el pensamiento social y tal, nos están dando opiniones, pero no nos están informando adecuadamente.
Y claro, ante una opinión, si tú no tienes información, no sabes cómo defenderte. Y yo creo que los que estamos o las que estamos peleando todos los días en la calle a través de estructuras sociales o tal, a veces nos tratan de ilusos, porque realmente está demasiado calado el tema del pesimismo, de que aquí no hay nada que hacer, si no lo hacen las instituciones no hay nada que hacer. Y desde luego yo soy muy optimista, creo que hasta que me muera tengo que seguir peleando por el espacio que me corresponde, por la responsabilidad que tengo como ciudadana, y que no sé cómo juzgas tú esta influencia de la prensa y también de la universidad. Sí, bueno, yo creo que hay también hay una especie de guerra cultural, ¿no? En el que entran muchísimos elementos y nos metemos en esa guerra y dices, somos apáticos. No somos tan apáticos, sobre todo la gente joven no es tan apática como normalmente a veces tenemos la impresión, ¿no?, de que son tan apáticos, salvo la hija de esta amiga mía, que sí que es apática, ¿eh? Pero en conjunto no. Si ves lo que hace la gente, te das cuenta que todavía la gente no se ha metido en su caperuza, y está solamente preocupándose de sí misma. Todavía no se ha llegado a ese punto, ¿no? Se llegará si perdemos la guerra cultural, ¿no? Porque es también una guerra de percepciones, no tanto de hechos como de percepciones, ¿no? Como de mensajes que se envían continuamente de un lado para otro, en el que a veces pierdes la capacidad de intervenir en la falsedad de esos mensajes, ¿no? Eso que comentábamos muchas veces, de la cantidad de información falsa que circula, ¿no?, que no es información, ¿no?, de cantidad de cosas, bulos que circulan para provocar esa sensación de desazón, ¿no?, de inquietud, de que todo va mal, ¿no? Eso está pasando mucho a través de las redes. Me parece que es en Suecia, les distribuyen a los ciudadanos un cuadernito para caso de guerra, pero no ahora, se distribuye toda la vida. Se ha distribuido a los ciudadanos cada ciertos años, le dan un cuadernito en el que dicen, bueno, en caso de catástrofe o de guerra, pues acuda usted al ayuntamiento, o no sé qué, escuche usted los mensajes que se darán a través de altavoces situados en las calles, no sé qué, una serie de recomendaciones. Yo le he incorporado una, dice, no haga usted caso a la información que circule, vaya usted a reclamar información a los lugares donde tenga usted seguridad de que esa información ha sido contrastada. No se crea usted lo que le vayan a contar, ¿no? Y esa es una recomendación que yo creo que en caso de catástrofe, que decía que esa recomendación está muy bien planteada, ¿no? Porque eso lo único que hace es aumentar el caos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Luego eso que se ha dicho, que lleva mucho tiempo también, que se dice, no, es que esta es la primera generación que va a vivir peor que la de sus padres. Pero eso no es verdad. La generación de después de la guerra civil vivió mucho peor que la generación de antes de la guerra civil. Vivió espantosamente mal. Vivían mal antes de la guerra civil, pero es que después de la guerra civil vivieron muchísimo peor, como es natural porque hubo una guerra, ¿no? Había muertos, había gente en las cárceles, se vivía muchísimo peor. Se vivía muchísimo peor en la Europa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial que antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que no es verdad que esta sea la primera generación que vive peor. Sus bisabuelos han vivido espantosamente mal, espantosamente mal. Es verdad que hay mayores niveles de desigualdad que cada vez se van acentuando y que eso hay que corregirlo. Eso no se puede permitir que eso continúe, pero yo creo que por primera vez hay incluso un consenso entre economistas. Ahora que hablamos de Emilio Ontiveros, ¿no? Él siempre luchó contra eso, pero cada vez más hay un movimiento general, o sea, un mainstream que le dicen, es una corriente, la corriente de fondo, la corriente más fuerte, la corriente de pensamiento más potente en este momento, en el mundo de los economistas, es que no se puede aguantar tantísima desigualdad. Desde el punto de vista económico.
Eso está muy bien porque es un avance extraordinario. ¿No? Durante muchísimo tiempo eso era una especie de anatema para los economistas. Mira, la desigualdad no pasa nada mientras se cree riqueza, ¿no? Da igual que la desigualdad vaya por ese pensamiento prácticamente ya no es, o por lo menos ya no está en la corriente principal del pensamiento de los economistas en el mundo. Los principales economistas, los que llevan los premios Nobel, los que son economistas que dicen no, hay que corregir eso. Eso yo creo que es una posición muy importante, un cambio de análisis importantísimo, ¿no? También ese, ¿no? No sé. Quería preguntarle, me gustaría saber su opinión sobre el auge de la extrema derecha y del populismo en Europa. Y otra cuestión. Y otra cuestión es, últimamente se habla mucho en la prensa de que te parece ser que un país como Holanda está en manos de la mafia. ¿Sabe usted algo sobre ese particular? Lo último no te he entendido, perdona. ¿Lo último que he dicho? De que Holanda es un país que está en manos de la mafia, entre comillas. ¿Sabe usted algo sobre ese tema? Con respecto a Holanda, a veces siempre tenemos la idea de que nuestro país siempre es el peor, ¿no? Muchas veces otros países tienen problemas enormes que nosotros no percibimos porque no estamos pendientes y sí, evidentemente Holanda, los Países Bajos, tiene un problema de una estructura criminal que está incrustada en el... Pero bueno, no es... está amenazada la heredera del trono. Holanda es un país muy curioso porque durante muchísimo tiempo hemos tenido la idea de que eran un espejo en el que reflejarnos todos, ¿no? Pero en Holanda, el príncipe Bernardo, el marido de la reina Juliana, recibió sobornos por parte de $1 millón por comprar aviones Lockheed para las fuerzas aéreas de Holanda. Esa información se hizo pública en Estados Unidos. No se le juzgó en Holanda. No se le juzgó, pese a que existían los papeles por acuerdo entre todos los partidos políticos. Se decidió entre todos los partidos políticos que no se iba a juzgar a Holanda. En una entrevista, cuando ya era bastante mayor, Bernardo de Holanda admitió en una entrevista eso. No se publicó la entrevista, se esperó hasta que se murió para publicarla. Quiero decir, en fin, esas cosas aquí no nos pasan. Aquí hay mucha, pero hemos mandado bastantes ministros a la cárcel por corrupción. Aquí hemos metido bastante gente en la cárcel por corrupción. Está bien, aquí los escándalos del rey emérito son, en fin, está teniendo que vivir fuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe un movimiento de primero información, publicidad sobre lo que sucede y un movimiento de reacción en contra de eso, ¿no? O sea que pero en el caso concreto de los Países Bajos en este momento, siempre ha habido en Holanda una red de comercialización de droga, no de transporte, sino de la financiación, ¿no? No que la cocaína o la heroína o ese pase por territorio holandés, pero que la financiación sí sale en cierta parte de Holanda. Y eso es desde hace muchísimo tiempo, o sea que no es una novedad. Son holandeses los responsables de las mayores redes de comercialización de hachís, no marroquíes, son holandeses, ¿no? Pero históricamente, o sea que no es... ahora probablemente tienen más problemas, pero tampoco soy una experta yo en este momento de lo que pasa en Holanda, ¿no? No puedo decirle hasta qué punto los problemas con la mafia son tan fuertes como parecen o no, o realmente estamos también exagerando un poco esas dificultades que tienen, no lo sé, la verdad. Julio. Una cosa que había hablado antes de populismo, sí, había hablado usted antes de... Sí, bueno, luego hablamos de eso, sí. Digo, por favor. Bueno, me parece, yo estoy muy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que dijo y en una fundamentalmente
que es la de que el pesimismo desmoviliza. Eso es verdaderamente peligroso, ¿no? Me parece conocer a muchas personas de las que piensan que estamos en manos de mafias, estamos en manos de los políticos, de los empresarios, o de no sé qué, y desmovilizan sencillamente, que no hay nada que hacer, ¿no? Y eso es verdaderamente problemático, ¿no? Y sobre todo es problemático porque no es verdad, porque realmente, como usted dijo, no es, vamos, en muchos aspectos estamos mejor que en otros tiempos, ¿no? Pero bueno, en una cosa no estoy tan de acuerdo con su opinión, ¿no? Que es en la cuestión de la guerra con Rusia y Ucrania. Yo creo que estamos en Europa, y bueno, y también en América, claro, implicados en una guerra tipo siglo XX, una guerra de tomar una ciudad, tomar otra y a ver qué pasa y a ver cómo debilitamos al enemigo, que es Putin, que no sé qué. Y no sabemos que no estamos en el siglo XX. El siglo XX fue un siglo atroz, pero el siglo XXI puede ser más atroz. O sea, que los problemas son enormes ante esta guerra. Los problemas son que puede haber una guerra nuclear. Y eso se está diciendo, se dice, y la gente no sale a la calle ni dice nada, ¿no? Y estamos apoyando un poco más de armamento, que si lo del puente de Crimea, que si tomar Jersón, que si Rusia está obligada ahora a sacar a la población fuera, o sea, presionando, cuando sí, a lo mejor tiene mucha razón Ucrania, pero es un problema muy gordo, debieran de sentarse a negociar, pero seriísimamente, pienso yo, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia y quien tenga que ver con el caso, pero no vale todo conseguir aquí esta guerra, a ver lo que dura y a ver lo que pasa, porque en una situación tan tensa, cualquier cosa extraña que ocurra, cualquier avión que sobrevuele no sé qué, puede armarlo de San Quintín. Sí, sin duda. ¿Quieren, bueno, contesto? Sí. Sí, sin duda la guerra de Ucrania es extraordinariamente peligrosa porque Rusia es, como usted dice, una potencia nuclear, ¿no? Ahora, se puede perder, o sea, quiero decir, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam y era una potencia nuclear, entonces, pero perdió la guerra de Vietnam. Obviamente no utilizó armamento nuclear porque hubiera sido, vamos, inconcebible, y la perdió, tuvo que marchar. Y Rusia perdió la guerra de Afganistán, tampoco utilizó armamento nuclear. La perdió, se fue de Afganistán, no tenía, el coste que tenía estar en Afganistán era tan alto que no le compensaba, se marchó. Tampoco utilizó armamento nuclear. Quiero decir que no necesariamente las grandes potencias el armamento nuclear lo contemplan como como un paso más en una guerra, como un paso más. No. Por lo menos hasta ahora han demostrado que el armamento nuclear no se utiliza con tanta facilidad, ¿no? Que normalmente existe porque es que el primero que utiliza armamento nuclear está condenado, ¿no? El primer país que está condenado en el resto del mundo, ¿no? Está totalmente condenado, ¿no? El primero que se le ocurra utilizar un armamento nuclear, aunque sea pequeño, en un enfrentamiento, en una guerra, va a tener el rechazo total del resto del mundo. El aislamiento será brutal, ¿no? O sea, que no es tan fácil tomar esa decisión, afortunadamente, ¿no? Aparte que yo imagino que en Rusia la decisión de utilizar armamento nuclear, no tengo ni idea cuál es el proceso y tal, pero en todos, por lo menos en Francia o en Gran Bretaña, que tiene armamento nuclear, o en Estados Unidos, el mecanismo exige que mucha gente se ponga de acuerdo. No es una decisión de una persona, ¿no? Son bastantes personas las que tienen que estar de acuerdo en un momento dado en el uso del armamento nuclear. No es una decisión individual de Putin, no es una decisión individual del nuevo jefe del Alto Estado Mayor, son bastantes personas, un grupo pequeño, pero en fin, bastantes personas las que tienen que estar de acuerdo. Desde el punto de vista de Europa y la guerra de Ucrania, Europa ha hecho una cosa que yo creo que es inteligente, que es decir, la OTAN no va a participar en esto. No es un asunto de la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica, esto se va a mantener completamente al margen, porque la Alianza Atlántica es una alianza militar. Entonces, la Alianza Atlántica se está manteniendo totalmente al margen, por lo menos desde el punto de vista formal. Es la Unión Europea la que está ayudando a Ucrania, ¿no? La OTAN no está
mandando soldados, no está instalándose en territorio ucraniano, para nada, todo eso se mantiene fuera. Os quiero decir que hay unas ciertas precauciones que se están tomando, ya veremos hasta qué punto dan resultado, pero unas ciertas precauciones que se toman para no escalar el conflicto, ¿no? Para procurar que no exista eso una escalada, porque eso es lo que usted dice con toda razón, que eso sí que es peligrosísimo, ¿no? La escalada continua, ¿no? Se procura, hasta ahora, se está intentando que la escalada no sea, son ucranianos contra rusos, con material que se les da a los ucranianos que reciben de Europa, pero no hay soldados europeos del resto, no, y los ucranianos tampoco hacen una escalada, han tenido que hacer una leva de soldados porque no tenían bastantes soldados para enviarlos, no han hecho una movilización general, sino parcial. Va subiendo un poco el ECE, pero parece que existe una cierta voluntad de no producir una escalada descontrolada, ¿no? Esperemos, ¿no? Pero evidentemente es peligrosísimo, claro que sí, porque usted dice, porque pasa un avión, porque las centrales nucleares son un peligro extraordinario, ¿no? Así que, pero evidentemente tiene que haber una negociación. Es obvio que tendrá que haber una negociación, la tiene que haber. Ahora, ¿en qué momento? ¿Quién abre esa negociación? O sea, no basta con que uno quiera, tienen que querer los dos negociar, ¿no? Tiene que querer Putin aceptar negociar y tiene que querer Zelensky y Estados Unidos apoyar a Zelensky y negociar. Pero de momento no hay señales por ninguna de las dos partes de que piensen que la negociación es la única salida. Las dos partes deben pensar todavía que la guerra puede tener algún otro resultado. En cualquier caso, todas las guerras terminan o en una derrota o en una negociación. Lo lógico sería, en este caso, que acabara en una negociación, que en un momento dado el desarrollo de la guerra haya sido tal que ni a Putin le compense seguir con la guerra, ni a Ucrania le compense mantener ese nivel de desgaste y de sufrimiento que tiene. Entonces, el sitio para negociar ya está, Turquía, todo el mundo sabe que es Turquía donde se ofrece de mediador. De hecho, ha habido ya reuniones en Turquía para intercambios de prisioneros, intercambios de heridos, que se han hecho ya, y se hacen en una mesa de negociación de un nivel muy bajo, pero existe esa mesa de negociación de un nivel muy bajo en Turquía, ¿no? Simplemente para hechos puntuales. Bueno, el día que quieran, cualquiera de los dos, el día que quiera Rusia y el día que quiera Ucrania, esa mesa de negociación puede subir de nivel, ¿no? Y pueden empezar a negociar. No parece que tengan en este momento voluntad de hacerlo ninguno de los dos, pero el desarrollo normal llevaría a que en algún momento dado la negociación fuera la salida natural de ese conflicto, ¿no? Y en esa negociación, pues, oiga, yo no sé cuáles son los elementos necesarios, ¿no? Para unos y para otros, pues lo que Rusia no puede prescindir de Crimea, pues seguramente Ucrania sí puede prescindir de Crimea, pero Ucrania no puede prescindir de Donbass. En fin, no sé, obviamente no tengo la información sobre cuáles son los elementos reales de esa posible negociación, ¿no? Pero seguramente existe, en un momento dado existirá, pero será cuando quieran los ucranianos y cuando quiera Rusia, y los demás no podemos hacer otra cosa que ayudar a los ucranianos mientras lo necesiten y esperar, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? No es muy difícil, ¿no? ¿Qué otra opción puedes hacer? Presionar a los ucranianos para que negocien, pero son ellos los que están sufriendo la guerra, no nosotros, ¿no? Son ellos los que tienen que decidir cuando negocian, ¿no? Y apoyarles en el mismo momento que quieran negociar, por supuesto que sí, apoyarles plenamente, ¿no? Pero tendrán que ser ellos, ¿no? Maricusa. Bueno, yo respecto al pesimismo, no lo entiendo tampoco muy bien, pero siempre lo somos, ¿eh? Los que no quieren hacer nada siempre son pesimistas. Entonces, siempre hubo pesimistas y siempre salimos adelante y siempre tal, porque bueno, ya yo por ejemplo con lo de las pensiones, ya oí a mi padre decir
vosotros sí que lo vais a tener difícil, porque no sé quién va a trabajar para vosotros, y no sé qué más, y van pasando años y vamos retirándonos todos. Eso ya en principio. A no ser esta generación que... No te entiendo, perdona, pero no te estoy entendiendo bien. Que mira, por ejemplo, respecto a las pensiones, que pesimistas siempre los hubo, porque ya cuando mi padre pensaba que nosotros no se iba a retirar nunca, porque no lo íbamos a retirar, porque no había trabajo, porque no sé qué. Y ahí mi padre, ya me retiré yo, y sigue las pensiones. O sea que pesimismo siempre lo hubo. Respecto a la guerra, sí que quería decir una cosa. Yo estoy un poco fastidiada, voy a decir fastidiada por no decir otra cosa más gorda, que me conoce igual lo diría, sabe que va a ser muy gordo, porque claro, la URSS para nosotros, los malos eran los americanos siempre, América, los buenos eran los rusos, los buenos, buenísimos, tal. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, a ver, está aquí los buenos y los malos. Yo estoy un poco fastidiada, porque no veo, apoyámoslos mucho y nos víamos en ellos la salvación, y mira qué salvación ahora. O sea que yo, estoy un poco decepcionada por la parte que me tocó de tanto los malos y tanto los buenos, y mira ahora que jorobado. Yo creo que es importante una cosa, que es que no atribuir a los rusos algo que no están decidiendo ellos. Quiero decir, no es decir, los malos son los rusos, pero los rusos no están decidiendo, porque la estructura autoritaria que se ha montado el señor Putin hace que es como si hubiéramos dicho, somos los españoles los responsables de la época de Franco. Pues no, los rusos no pueden ser calificados ahora de responsables de todo lo que está pasando, porque realmente no tienen capacidad política para impedirlo, ellos tampoco, ¿no? No tienen ni la fortaleza, ni la estructura política, ni la estructura social que les permita enfrentarse a eso. Aunque no lo sé, pero aunque existiera una mayoría de rusos contraria a la guerra, no podrían evitarla por la situación de autoritarismo que existe dentro de Rusia. Y a lo mejor hay una mayoría a favor, no lo sé, pero en cualquier caso hay muchísima gente en contra. Eso también es evidente, ¿no? Entre otras cosas, porque la gente que se marcha porque no quiere que los hijos, ¿no? El otro día hacían un reportaje en una televisión británica, iba al aeropuerto y veía cantidad de chicos jóvenes con sus padres, y decían, no, es que va a estudiar fuera, es que mi hijo va a estudiar fuera. ¿Pero ustedes lo acompañan? No, nosotros no lo acompañamos, es mi hijo solo el que se marcha, o es mi hija sola la que se marcha, es mi hijo el que se marcha. Clarísimamente eran padres que estaban metiendo a sus hijos en edad militar en aviones hacia donde fuera, ¿no? O sea, el primer avión que salga meto a mi niño. ¿Por qué? Porque no quiero que vaya a la guerra. Porque esta es una guerra que ellos no comprenden tampoco bien, no es. Entonces yo creo que eso estamos dando por supuesto que los rusos están de acuerdo con esta guerra, pero no lo sabemos. No tenemos ni idea. Posiblemente no estén de acuerdo con esta guerra y eso también termine por socavar la voluntad de Putin, ¿no? Pero es imposible saberlo porque no hay encuestas, no hay manera de tener un mecanismo fiable para medirlo, ¿no? Ojalá haya más en contra. Claro. Vamos a ver, mira, hay Carlos y Juanjo. Me tenía yo apuntado, como yo estoy dando palabras, me tenía yo apuntado. Mirad, sí, después sería Carlos. Yo creo que desde el 2008 a la actual situación, Europa ha tenido un cambio tremendo en esos momentos de crisis tan importantes como fue la crisis de 2008, que Alemania y la presidenta en aquel momento nos llamaba de todo cerdos y demás a los países del sur de Europa y tal, y decía que nunca iba a aprobar los de los eurobonos,
bueno, pues los tuvo que aprobar. Como sabemos, en Europa, en esta nueva etapa, con estas nuevas crisis que hubo, con la pandemia y con esta nueva situación que hay en Europa, resulta que efectivamente cada vez Europa en conjunto, a pesar de Hungría, Polonia y demás, ahora compras de gas, eso conjuntas, es. Hay una actitud en general positiva hacia la mayoría de ciudadanos, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto al tema del gas eléctrico y demás, pues se están haciendo y tomando decisiones positivas, que además, como se sabe, benefician a toda Europa y particularmente a nuestro país y a Portugal y demás, que en este momento estamos diciendo que tiene que ser para toda Europa ese acuerdo que beneficiaba en principio a los países del sur, ¿no? Yo creo que en esa posición de defensa de la democracia y de esos debates tan necesarios y tal y como se están llevando adelante, yo creo que Europa en este momento es un modelo, es el mejor modelo que hay. Y también en el tema también fundamental, que es el tema de las nuevas tecnologías. Las ideas que hay lanzadas de regulación y de previsión de que en Europa, de que las personas sean lo fundamental en el tema de las nuevas tecnologías y demás, yo creo que es de lo más, y sobre todo con respecto a todos los digamos, empresas multinacionales, de eso, yo creo que tienen la actitud que es hoy más apoyada en general, desde Europa frente, por ejemplo, a la posición de Elon Musk, ¿no? Que es un bárbaro de estos nuevos ricos que se consideran efectivamente propietarios del mundo y entonces pues dicen y hacen lo que se considera, ¿no? Pero efectivamente yo creo que Europa, tal y como eso, y sobre esos hechos, que son los fundamentales, efectivamente existe alrededor de todo eso un conjunto de actitudes culturales, como tú bien decías, que aprovechando, digamos, todas las redes y demás, no favorecen que haya la claridad que aparentemente existe, que es los beneficios que trae. Y se genera ese tipo de confusionismo que solamente favorece a posiciones efectivamente que debilitan la democracia y las instituciones. Entonces a mí me parece que deberíamos en esa línea, yo creo que estar un poco reconociendo de que efectivamente Europa, y en particular España, está teniendo una posición en Europa importante, y de nuevo que tenemos una presencia, digamos, como país que nos están, bueno, por las aportaciones que hacemos y demás, pues efectivamente que es importante. Entonces, para mí me parece que es muy decisivo el tema europeo y que deberíamos de seguir en esa línea, ¿no? Carlos. Bueno, pues muy interesante todo lo que se ha comentado hasta ahora y yo quería mostrar mi preocupación porque, bueno, creo que en Europa tenemos el enemigo dentro, ¿no? Que son los populismos, fundamentalmente el de extrema derecha, también de extrema izquierda, ¿no? Pero fundamentalmente de extrema derecha. Y hay dos países en Europa que no cumplen con los estándares democráticos como Hungría y Polonia, otro país que ha elegido un gobierno netamente de extrema derecha, Italia, otros países donde participa desde fuera o desde dentro de las instituciones, como recientemente en Suecia, el segundo partido en votos, el 20%, y bueno, muchos otros más, Austria hasta hace poco, etcétera. Y Francia es un peón que está en riesgo, porque está polarizado entre una extrema izquierda y una extrema derecha en ascenso, que ya ha obligado al gobierno a aprobar por decreto los presupuestos. Es decir, que se está subiendo al carro del gobierno, y la extrema derecha y parte también de la extrema izquierda son netamente fenómenos
europeístas, que quieren el retorno a la soberanía. El primer antecedente de esto fue el Brexit. En España también tenemos un riesgo de que las próximas elecciones Vox, coligado con el PP, pues puedan revertir muchas cosas, ¿no? ¿Qué opina, o sea, qué recetas, qué cree que deba hacer Europa para frenar estas derivas que han surgido, pues fundamentalmente de las crisis que hemos padecido y sobre todo de la mala solución, mala salida que se le dio a la primera, ¿no? Muy interesante. Entonces, el caso de Hungría es un caso relevante al que hay que prestar muchísima atención, porque en Hungría ha sucedido también algo novedoso, que es que la Corte Europea ha autorizado a que se les retengan fondos europeos mientras que no modifique su legislación en justicia, porque tiene una legislación que le permite el control de la judicatura de una manera directa, sin ningún tipo de intermediario, ¿no? La Comisión propuso la retención de fondos, la Corte Europea lo ha apoyado. Entonces, ese es un precedente también importantísimo, que la Comisión Europea, cuando ve que un país miembro de la Unión se salta determinadas reglas básicas de la democracia, pueda sancionarlo. En teoría puede llegar hasta retirarle el voto, pero en fin, eso ya es más complicado, ya es un paso más complicado. Pero retenerle los fondos es una buena cosa, porque en este momento hay muchos fondos. No estamos hablando de pequeñas cantidades, ¿no? O sea que Hungría también se lo tendrá que pensar, y Polonia, en otro punto, se lo tienen que pensar, porque si se les retiene los fondos, realmente yo no creo que Hungría soportara la presión. Si realmente se les retienen los fondos una y otra vez, pues yo creo que Hungría terminará modificando la ley, porque no soportará tanto, ¿no? Ahora, cuantos más países haya dentro de la Unión Europea, como usted dice, que tengan gobiernos que tienen un pensamiento autoritario o de extrema derecha, claro, más difícil es el funcionamiento de la propia Unión, ¿no? Porque son antieuropeístas. Básicamente pertenecen a la Unión Europea, pero quieren que la Unión Europea funcione exclusivamente como un mecanismo comercial, ¿no? Estrictamente comercial, que no tengan una parte política. Una parte política como la que está afectando ahora a Hungría, que es decirle, no, usted no puede controlar la cúpula judicial. Eso va en contra de las normas democráticas y usted no puede. Eso, pues yo creo que si la Unión Europea es capaz de mantener eso, quizá el gran avance europeo sería que no existiera la necesidad de la unanimidad para determinadas cosas. Que en algún momento dado se acepte, claro, tiene que haber mayorías muy fuertes, porque no puede ser que haya una mayoría simple e imponga en el resto de Europa algo que el resto de Europa no quiere, ¿no? Tendrán que ser mayorías muy fuertes, pero no unanimidad, porque si no, un país tan pequeño como Hungría puede paralizar cantidad de avances comunitarios, ¿no? Si en algún momento dado se consiguiera reducir la unanimidad, quitar la unanimidad y cambiarla por una mayoría potentísima, 2/3 de los países de la Unión Europea, 2/3, no solamente poner 2/3 de países, sino habitantes, ¿no? O sea, que no valga que eso, y además pues tiene que ser el 70% países que representen el 70% de la población de la Unión Europea, el 80% de la Unión Europea. Bueno, pero al mismo tiempo eso te permita que países en los que llegan al gobierno partidos que son claramente contrarios a los avances de la Unión Europea como comunidad, ¿no? Como unión, eso sería elemental, porque si no va a haber enormemente dificultades. Ahora además con Italia, con la señora Meloni, claramente la señora Meloni no creo que vaya a desarrollar de repente una actitud antieuropeísta, entre otras cosas porque necesitan fondos de la Unión Europea con mucha urgencia, ¿no? Italia, que es una situación muy comprometida, pero evidentemente es una señora que tiene un pensamiento
bastante radical de extrema derecha, que pondrá en marcha y que hará todo lo posible para que la Unión Europea no se desarrolle desde el punto de vista político. Y Italia es un país fundador de la Unión y es una cosa muy importante. Hay que ver. También es verdad que la señora Meloni no está en el gobierno sola, está en una coalición, ¿no? Hasta qué punto los otros partidos de la coalición influirán, ¿no? Hasta qué punto ella misma puede ir cambiando de puntos de vista según vea las dificultades enormes de gobierno que va a tener y todo lo que necesita de la Unión Europea. Pues de momento es difícil porque es un personaje muy problemático ella, ¿no? Por las declaraciones que ha hecho hasta ahora. Ahora de repente dice otra cosa, ¿no? Ojalá. Pero las declaraciones que ha mantenido hasta ahora han sido muy inquietantes, claro que sí, ¿no? O sea, yo creo que la solución sería eso: mayorías con habitantes, con número de habitantes y con número de estados, y conseguir que muchas cosas se puedan decidir así, ¿no? Quedan 4 palabras y vamos a terminar ya, 5, y cerramos ya ahora, y queda, mira, Juanjo, queda Jorge, de nuevo Aida y en tu caso, ¿no? Entonces con eso cerramos ya, y Pablo, si quiere. José Luis Pablo. No, digo que serías el final, Lo vale. que queráis. Entonces, digo por la hora que ya es, que es. Entonces, cuando quieras, Juanjo. Por favor, que sean, si pueden ser lo más sintéticas posible. Por favor. Sí. Vamos a ver. Sobre la guerra de Ucrania, cabría la posibilidad de que si la guerra perdurara y hubiera un ataque nuclear y pasara este invierno, y debido a que la reconstrucción de Ucrania va a ser, yo leí una cifra espantosa, y va a tener que ser financiada, entre otras por Europa, que llegado, sería posible, es quizás quimérico, pero sería posible, pregunto, si Europa se planteara presionar a Zelensky que dejara que dejara el Donbass y Crimea y que se firmara la paz. Pregunto, a costa de la financiación. Y otra pregunta, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. Esta vez es posible que le cueste al PP, al Partido Popular, que tenga un coste electoral la decisión última que tomó por la secesión. Con respecto al tema de la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, va a ser muy cara, pero carísima fue la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y se hizo con el Plan Marshall, y era un solo país el que financiaba, los Estados Unidos, ¿no? Y aún así se reconstruyó Europa entera, ¿no? O, bueno, una parte muy importante de Europa, ¿no? Quiero decir que si existe voluntad política de financiar la reconstrucción de Ucrania una vez que termine la guerra, los fondos existirán. Es una cuestión de voluntad política, no de que no exista el dinero, porque ya se hizo el Plan Marshall demostró que se puede reconstruir países desolados por la guerra en un tiempo relativamente rápido, ¿no? Pero que presione la Unión Europea con eso para conseguir la paz. Es que muy claro, pero eso es, la negociación tiene que ser con Ucrania, porque Ucrania, el ceder una parte de su territorio, ellos no han hecho nada para tener que ceder una parte de su territorio. O sea que Europa tiene que tener también mucho cuidado en lo que pide. Europa no puede pedir cosas que no puede justificar, que no pueda explicar, que no pueda... eso puede ser también extraordinariamente peligroso, ¿no? Que Europa termine pidiendo algo que no pueda justificar ante los propios ciudadanos europeos, que no pueda justificar ni ante los ucranianos ni ante el resto de los ciudadanos europeos, ¿no? O sea, tiene que ser muy cuidadosa y estar muy
con muchísimo cuidado cómo se mueve en ese campo, ¿no? De presionar para las negociaciones, ¿no? Claro que todo el mundo quiere una negociación, quiere un final negociado, por supuesto, pero los ucranianos serán los primeros, supongo, ¿no? El otro que había era lo del caso de Español, ¿no? No, el Tribunal de Justicia, con el PP, la decisión del PP. Que el PP le va a costar caro lo que está haciendo con el tema de las instituciones. Pues no lo sé, porque yo creo de todas maneras, personalmente, cuando fui directora del diario El País, en mi periódico se hacían encuestas electorales cada 3 meses. Y yo las quité. Dije, las encuestas electorales se hacen cuando va a haber elecciones. Pero antes, las encuestas electorales distorsionan, desde mi punto de vista, la situación. Porque es lo que opina, o sea, faltan 2 años para las elecciones. Lo que opina en este momento, tú le preguntas a alguien qué opina, pues depende de muchísimas cosas, incluso de lo que le haya pasado ese día. Que le llega el encuestador y le pregunta, y después, voy a votar por no sé qué, pues estoy cabreadísimo, ¿qué tal? Pero cuando llegan las elecciones de verdad, se lo piensa mucho más. O sea que lo que digan los encuestados en un momento dado es lo que opinan en ese momento dado, pero no necesariamente lo que se proyecte sobre las elecciones, desde mi punto de vista. Lo que refleja es un estado de opinión en un momento dado, ¿no? Las encuestas obviamente reflejan un estado de opinión en un momento dado. Pero una intención de voto yo creo que se refleja solamente cuando hay convocadas unas elecciones. Mientras tanto, es más bien un brindis al sol lo que hace la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que están las encuestas diciendo que el Partido Popular tiene capacidad para ganar las elecciones? Bueno, falta mucho para las elecciones. Que se está recuperando ahora el PSOE y que está mejor, falta mucho para las elecciones. Y por el camino puede pasar de todo, ¿no? O sea que, ahora, desde mi punto de vista, poner en riesgo las instituciones debería llevar a los propios votantes del PP a criticar a su partido. Porque los propios votantes del PP tenían que estar absolutamente en contra de eso. Porque eso no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Eso es una cuestión de poner en peligro una institución del Estado. Y eso los propios votantes del PP debían ser conscientes del riesgo que eso supone para la estabilidad del país, que se supone que es algo que le gusta a la derecha, la estabilidad, ¿no? Es un principio que la derecha se supone que lo fomenta, lo gusta, porque es uno de sus principios, ¿no? Pues la estabilidad sin instituciones no existe. Pero bueno, electoralmente les da, parece que no les perjudica, ¿no? Jorge. Muy breve. Me gustaría que... No está uno al tanto de la tecnología, está claro. Quería preguntarle sobre la política migratoria en la Unión Europea, si le parece que ha sido un éxito o por el contrario, en fin, hay cosas, por ejemplo, la subcontratación a Turquía, el cambio de relaciones de España con Marruecos tiene mucho que ver también con el tema migratorio en África, el impacto que está teniendo el auge de la extrema derecha, el tema migratorio. Me gustaría saber su opinión sobre si podemos considerarla... Es uno de los francos más débiles de la Unión Europea y además es una de las cosas que mejor aprovecha la extrema derecha con el miedo a la emigración como si fuera algo peligroso, cuando jamás lo ha sido. La emigración nunca ha sido peligrosa, no lo es. Te gustará, no te gustará, lo que quieras, pero peligrosa no es, en absoluto, ¿no? O sea, que puedes decir, no, es que no quiero que que vengan sirios. Bueno, pues no querrás que vengan sirios, pero no porque sea peligroso que vengan sirios, sino porque no te gustan los sirios. Bueno, pues serás racista, pero no es un problema de seguridad, ¿no? No, yo creo que el tema de la inmigración es un tema de las cosas que se están haciendo cosas verdaderamente repugnantes en Europa, en países europeos, pero Europa con todo está intentando frenar algunas de esas cosas más repugnantes. Es repugnante lo que está haciendo el Reino Unido con la idea de inmigrantes gente que quiere echar y no descubre de qué país son y la manda a su país, que sería las envía a un país al que paga, a Ruanda.
a Ruanda, un señor que es de Siria, ¿no? Y le dice, no, le mete en un avión y le manda a Ruanda y le paga al gobierno de Ruanda porque lo mantenga en un lugar cerrado, evidentemente, ¿no? O lo que se está haciendo permitiendo que las milicias, que ni tan siquiera es el ejército, milicias libias, intercepten las pateras que quieren llegar a Europa, pero no las interceptan y las devuelven al país del que han salido, no, las interceptan y les meten a los que van dentro de la patera en una especie de cárcel o de campos de concentración que tienen terroríficos allí, que ha denunciado, mira por dónde, la prensa alemana, que se ha preocupado de ir a mirarlo, a contarlo y explicarlo, ¿no? Aquí ha tenido muy poca repercusión, pero en Alemania ha sido grandes temas de portada, de la vergüenza, diciendo que era una vergüenza que la Unión Europea consintiera eso, ¿no? O sea, yo creo que la emigración debería estar regulada, pero si no es ningún peligro, es regulada, pero claro, tienes que aceptar un número determinado. Es decir, ¿cuánta gente puedo absorber en el mercado de trabajo? ¿Cuánta gente necesito? ¿50.000? ¿20.000? ¿30.000? Bueno, pues voy a dar esos visados. En el mismo momento en que aceptes que vas a dar 10.000 visados, 20.000 visados, 30.000 visados, la gente ya no coge el barco, ya no coge la patera, se pone en la cola del visado, del consulado para pedir el visado. No se tira al mar con el peligro que tiene. Si existe la posibilidad de conseguir un visado, lo intentará conseguir, ¿no? Pero si no hay nada, si no hay absolutamente ninguna manera de entrar legal en Europa, pues tendrán que entrar de manera ilegal. Es lo que haría yo. Pues yo lo pienso y digo, bueno, ¿yo qué haría? Si yo estuviera pues lo intentaría, me metería en un barco y lo intentaría. Claro que sí. Ahora me dicen, oye, si esperas 3 años lo mismo consigues un visado, pues lo mismo espero 3 años. No. O se regula la inmigración o la inmigración es un instrumento peligrosísimo en manos de la extrema derecha y además es una vergüenza. Aida. No, le tiro la palabra porque era sobre mi consejo y ya lo pregunto a mi compañero. Bueno, tú. En primer lugar, no me resisto a felicitar a los organizadores del acto, porque yo creo que realmente esta es yo creo que es la mejor programación a la que se puede asistir hoy en Asturias, ¿no? Y creo que está todo dicho. Creo además que es un ejemplo de muchas cosas que suceden a través de lo que se llama por debajo del radar. Cosas que normalmente no se ven, pero que están pasando todos los días. Entonces yo creo que a mí me parece que es importante agudizar la escucha de todas esas cosas que pasan en la sociedad española y en la sociedad europea todos los días y que no son las que ocupan los titulares de los medios de comunicación. Porque yo creo que es verdad que ahora estamos en una ola en la que se oyen las voces populistas que responden a causas que se han ido gestando a lo largo de muchos años atrás y que parece que tienen en estos momentos pues, su momento más álgido. Pero yo también percibo que la sociedad europea, que tiene unos valores que todos conocemos y todos valoramos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, es capaz de generar los resortes y los recursos necesarios para dar respuestas a cosas para las que no hay precedentes, porque muchas de las cosas que estamos viviendo realmente no han existido antes, empezando por las consecuencias de los cambios producidos por la acción humana, el cambio climático y sus derivados, para los que empezamos a ser conscientes de la gravedad de lo que puede tener. No sabemos si seremos capaces como humanidad de sobrevivir a todo lo que tenemos enfrente, pero desde luego, si hay alguna respuesta, será producto de la acción humana, de la acción colectiva, de acciones basadas, pues eso, en la libertad de expresión, en el respeto a la opinión de los demás. Todos esos son los valores que tenemos en Europa. Y entonces, lógicamente, si yo fuera, pues los que forman parte de las capas más privilegiadas de la sociedad, saben que es muy difícil argumentar contra las soluciones basadas pues, en el bien común. Y entonces, la respuesta más fácil es generar miedo, generar ansiedad, generar
distorsionar los hechos. Esa es la respuesta en las que esas capas privilegiadas generadas por un aumento de la desigualdad en los últimos años pues pueden prosperar. Y por tanto, el único antídoto que yo creo que tenemos como seres humanos es justamente eso, reunirnos, como decía un gran literato ya muerto, Steiner. Europa son unas cuantas cosas. Una de ellas es el café, el sitio donde la gente se reúne a hablar con libertad. Esas son las armas con las que podemos, con paciencia, con determinación, combatir lo que ahora parece que es una situación de desasosiego, de incertidumbre, pero que yo creo, como decía también la conferenciante, de la que me unen muchas cosas, entre ellas que somos del 51 los dos, la generación del 51, el optimismo en estos momentos es una herramienta fundamental, porque inocular pesimismo es la manera de desmovilizarnos, la manera de destruirnos, y justamente eso es lo que no podemos tolerar. Entonces, es una reflexión general, pero insisto, como estas hay muchas acciones que se están celebrando por debajo del radar en Europa, en esas tenemos que tener confianza, en los jóvenes que se reúnen para imaginar nuevas formas de fortalecer la democracia, como por ejemplo los jóvenes de Extinction Rebellion, que salen a la calle a poner el cuerpo para llamarnos la atención sobre que tenemos que reaccionar ante fenómenos muy complejos y que ofrecen soluciones. Están diciendo, primero, cuéntenos la verdad, no nos cuenten milongas, cuéntenos la verdad que la sabremos aceptar. Segundo, si la democracia falla en algunos aspectos, hay maneras de corregirlo. Por ejemplo, ¿creen ustedes una asamblea ciudadana donde reúnan a gente por sorteo para escuchar a los que saben y luego producir propuestas? Hay soluciones. Lo que pasa es que ahora mismo lo que se oye más es el ruido y se oyen pues lo que viene, lo que estamos arrastrando de casos que se han generado hace muchos años, como por ejemplo el aumento de las desigualdades, que permite poner altavoz a los que tienen esa mayor posición jerárquica de la sociedad y atronarnos pues con todo lo que comentaba Soledad y algunos de los intervinientes que tenemos aquí. Pero estos son el tipo de actos, y como este seguro que hay muchos, que nos permiten resistir, levantar por tanto pues la causa de la libertad, de la innovación y digamos de la dignidad humana, que es lo que es Europa. Y si Europa no es eso, pues entonces apaga y vamos. No puedo estar más de acuerdo, o sea que no sé, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Muy bien, muy bien. José Luis, Pablos. Eso es Europa, exactamente. Pablos. En primer lugar, decir que soy de los que disfruto los domingos leyéndote el artículo, y luego dos cosas muy breves, espero que sean breves. Una, en este contexto de la Unión Europea, soy consciente de que la Unión Europea de hoy no es la misma de los años 80, pero ¿qué papel crees que van a jugar o pueden seguir jugando Francia y Alemania? Alemania que en este momento está atravesando este contexto que todos sabemos. El papel de Alemania y de Francia a corto y medio plazo, ¿cómo lo ves? Y otra tiene que ver con el tema de las instituciones. Soy de los que creo que efectivamente la calidad de la democracia e incluso la cohesión económica y social depende en gran medida de la calidad de las instituciones. La generación que viene a la nuestra, la de mi hijo, por ejemplo, fueron protagonistas activos o pasivos de ese famoso movimiento del 15M, etcétera, etcétera. No te voy a hablar en general, sino de una institución concreta que en gran medida determina a las demás, o por lo menos es protagonista muy clave, los partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión sobre los partidos políticos, sobre su funcionamiento, organización? ¿Cómo los ves? Puesto que en gran medida yo creo que sí hay una opinión en general de una cierta decepción o mal funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú este tema a corto y también a medio plazo? Sí, a corto y a medio plazo. Sobre el tema de Francia y Alemania, yo creo que siguen siendo elementos fundamentales Francia es una potencia nuclear, la única potencia nuclear que hay en este momento dentro de la Unión Europea, desde que se marchó el Reino Unido. O sea que es la única fuerza, el único país que tiene una fuerza nuclear sobre el terreno. Y Alemania sigue siendo la gran potencia económica del continente, ¿no? El acuerdo entre Francia y Alemania permitió construir la Unión Europea. ¿Vale solamente el acuerdo de ellos dos? No. A lo mejor hace 40 años el acuerdo de ellos dos era suficiente,
hace 50 años, ahora ya no. Hay 27 países dentro de la Unión Europea, tal vez son demasiados, pero bueno, son los que están. Y ahora las mayorías dentro de la Unión Europea no se construyen solamente con Francia y Alemania, ¿no? Hay una serie de países de peso intermedio que tienen un papel relevante dentro de la Unión y que tienen que, tanto Francia como Alemania, tenerlos en cuenta, ¿no? O sea que yo creo que la divergencia que hay ahora, las diferencias que hay ahora entre Francia y Alemania, supongo que se solucionarán porque tampoco son radicalmente tan distintas, ¿no? Hubo más diferencias en la época de Giscard d'Estaing, que tenía puntos de vista más distintos que de Helmut Schmidt, ¿no? Tenían un enfrentamiento que no se conocía tanto, pero que era más. No creo que haya tantísima diferencia de pensamiento entre Macron y Scholz, ¿no? En este momento, ¿no? Pero evidentemente sí no están en su mejor momento de relaciones, pero yo creo que eso lo solucionarán porque es necesario, pero no es suficiente para que la Unión Europea funcione bien. Habrá que aumentar más, ¿no? Y luego los partidos políticos españoles. Los partidos políticos españoles, la Constitución española, por el momento en el que se hace, le da un papel importantísimo a los partidos políticos, porque como venimos de la dictadura en que estaban prohibidos los partidos políticos, la Constitución española considera a los partidos políticos casi el único instrumento de participación política que existe. Y los defiende, los protege y los pone en el frontispicio de cualquier actividad política, ¿no? O sea que es muy difícil que los partidos políticos pierdan ese protagonismo que tienen, porque se los da la propia Constitución y el sistema electoral, ¿no? O sea que lo tienen. Ahora, lo que sí que es verdad es que los partidos políticos se han desencuadernado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, quiero decir, los partidos políticos tenían antes estructuras, cuando se crea la Constitución y en los años posteriores, tenían estructuras que les permitían tener contactos con la sociedad. ¿no? Tenían militantes, tenían agrupaciones, tenían tal, y eran ellos los que pasaban esa información, recogían en la calle la información y se la pasaban a sus dirigentes. Eso ha desaparecido prácticamente. Pero no solamente en el Partido Popular, en el Partido Socialista. Nació Podemos, que nació justamente diciendo: yo sí voy a hacerlo, yo sí voy a escuchar a la gente abajo y voy a, desde arriba, observar y aprender lo que me dicen, puesto que los partidos actuales no lo hacen. Pero eso también en Podemos ha quedado comprometido con el extraordinario liderazgo que tuvo Pablo Iglesias, de convertirlo en una especie de liderazgo personalizado tan grande que también se destruyó, ¿no?, una buena parte de toda esa estructura tan interesante que tenía Podemos. Hay una parte que sigue en pie, pero otra parte ha desaparecido, ¿no? Y para convertirse en un partido tradicional, casi en un partido normal como los otros, ¿no? Como los otros, en el sentido de que cuando los otros han perdido la estructura, esa especie de que tenían esas redes de recogida de opinión que tenían antes y que ahora han desaparecido. Yo creo que eso es una pena, es difícil de solucionar, pero que desde luego le quita muchísimo valor a los partidos políticos, siendo como son el único instrumento que prevé la Constitución. Bueno, para terminar, van a tener la palabra de nuevo Restitución y Soledad, pero yo voy a deciros dos cosas de actividades de Cauce que son necesarias comentar. Vamos a ver, mirad, se ha iniciado un curso de iniciación al teatro que dirige Roberto Corte, que empezó el pasado lunes, y que este próximo lunes la gente que desee, que como es abierto, la gente que desea, además de los socios y gente normal que pueda acudir, pues que acuda aquí a las 8 de la tarde. Es decir, este próximo lunes a las 8 de la tarde ya está aquí Roberto Corte y las personas que van a participar y seguir participando en el teatro, ¿no? Decir que Roberto Corte es un hombre de teatro desde siempre, es director de teatro y que es de los grandes conocedores del mundo teatral, no solamente de Asturias, sino también de fuera de Asturias, ¿no? Y por otra parte, deciros que el próximo acto, que es este, el título es ¿por qué nos gusta tanto la música? Fijaros,
Julio Arbesú, Carlos Fernández y May Rodríguez. Bueno, ¿por qué nos gusta tanto la música? Dice, esta es una pregunta que da pie a unas reflexiones sobre las funciones de la música en los individuos y en los grupos humanos, sobre todo en los géneros musicales, sobre las canciones y los cantantes que marcaron nuestras vidas, desde Bach hasta lo más actual, pasando por la copla, los Beatles o los cantautores. Bueno, esto es en términos generales. Está aquí Julio, si quiere decir alguna cosa, la puede decir. Y si no, deciros que a los socios y amigos, que el día 19, como sabéis, recuperamos esa comida que debido a la pandemia y sobre todo a la pandemia y esas circunstancias, pues no se pudo hacer desde entonces. Y entonces que vayan abonando en el número de cuenta que tienen en casa las cantidades que tienen que abonar, ¿no? Porque el día 7 de noviembre tenemos que dar ya el número de personas al Palacio de las Nieves, ¿no? Entonces, eso es lo que os quería yo comentar, y ya de nuevo doy la palabra para que cierre el Ayuntamiento de Naro y después Soledad, que cierre. Bueno, pues nada, yo poco que decir, sino agradecer y estar encantado por haber participado de esta conferencia, de esta charla interesantísima por parte de los que intervinisteis desde el público y por parte de Soledad, y nada, que hasta la próxima vez que coincidamos aquí. Bueno, solamente darles las gracias a ustedes, porque la verdad es que ha sido una conversación también muy interesante para mí. Muchísimas gracias.